recursos naturales. Por los recursos naturales, ni más ni menos. Entonces me parece que es una alerta a la Argentina, a toda la Argentina. Está Alejandro Banoli, que fue presidente del Banco Central. Alejandro, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Antonio, ¿cómo estás? A ver, vamos a empezar por la mela, porque estaba hablando de él recién. Viene por los recursos naturales. A ver, no hay ninguna duda, creo que fue absolutamente explícito y claro. Y por otro lado, yo creo, Antonio, cuando hemos hablado, siempre te he dicho la importancia para mí de ver el tablero global. Y digo, acá hay una disputa entre Estados Unidos y China ostensible, donde el acceso a minerales críticos y obviamente a la energía es, digamos, la pugna global. Y creo en este sentido que el candidato a embajador fue absolutamente claro al decir que va a hacer lobby con los 23 gobernadores para que ninguno haga negocios con China. Me parece que es absolutamente claro el mensaje y bueno, la verdad es que muy preocupante y ojalá que fuera de las declaraciones en los hechos, digamos, quienes ejercen la representación en cada una de las provincias pueda defender la soberanía en los hechos, porque esto es muy grave, en el sentido de que se está jugando no solo una cuestión de dignidad, sino una cuestión de cuál es tu perspectiva de poder ser un país, de poder generar recursos, de poder prestar los mínimos servicios esenciales que una población debe tener, la diferencia entre un enclave colonial y un país. Ahora, te llevo un terreno bien terrenal, que es lo que está pasando en la Argentina. Uno nota que van Sí. aumentando la tasa de interés. La idea era, ¿cómo fue antes de ayer? Que casi llega al Sí. 80%. Hoy estamos hablando de casi un 40%. Pero la sensación es que el argentino no se está refugiando en el peso. No, claramente, Antonio, acá hubo una mala praxis total donde el gobierno trató de bajar la tasa de interés envalentonado por el índice de inflación y lo cierto es que dejaron una liquidez que llevó a que hace 10 días las tasas bajaran artificialmente al 16% cuando desapareció la LEFI y después el gobierno cuando las tasas incluso superaron el 100%, las tasas de cauciones a un día en algún momento, tuvo que de apuro llamar a una licitación fuera del cronograma, y tomar una serie de medidas, pero lo preocupante son dos cosas para mí. En primer lugar, que siempre que se trató de parar una corrida con una suba en la tasa de interés, eso siempre terminó mal. Segundo, que el costo de la deuda, o sea, porque el gobierno está colocándole caps al 47% cuando dice que la inflación proyectada a ser el 15%, y esto genera un efecto en la economía real que dependía de mucho del crédito, en una economía donde los salarios están, digamos, cayendo en términos reales, si la actividad se sostenía algo por el crédito. Lo cierto es que el crédito se frenó y por otro lado la mora en el sistema bancario está aumentando producto de la recesión, así que de alguna forma entramos a este segundo semestre difícil y complejo por muchos factores, porque termina la liquidación del campo, porque empieza el cronograma electoral, en una situación de mucha vulnerabilidad donde el gobierno tuvo que anticipadamente tomar medidas muy extremas cuando todavía faltan varios meses para llegar a las elecciones y con un Fondo Monetario que está haciendo advertencias y tirando hasta el fuego. Ahora, cuando vos hablas que todo el discurso se sustenta en dos temas, uno es la inflación y el dólar pisado. Se Sí, dispara el dólar y la inflación trepa, se acaba el discurso. pero completamente, ¿no? Evidentemente, hasta acá, vos fijate que se había producido, digamos, una devaluación entre 1.200 y 1.300, pongámosle, y digamos, todavía el impacto en precios había sido acotado. Pero si el dólar sigue subiendo, y a pesar de que hay que decirlo también en este contexto, el gobierno está interviniendo muy fuertemente en el contado con liquidación y más fuertemente en el dólar futuro, si no ya hubiera superado el techo de la banda. El tema es que es bastante evidente que los recursos que tiene el gobierno, el Banco Central para intervenir son acotados ante una dolarización mayor producto de
Algo que la gente está viendo, fuera de los problemas de fondo, es esta mala praxis donde se esperaba que este equipo, que de economía sabe nada, pero de finanzas se supone que sabía, y hizo una mala praxis en las últimas 2 semanas que llevó de nuevo, ¿no?, a que las tasas de interés oscilen entre el 16 y el 120%, y entonces, bueno, la expectativa de tipo de cambio que está asociado a eso también genera muchísima incertidumbre, ya no para la economía real que vive con incertidumbre, sino para los propios operadores financieros que no saben cuál es la estrategia del gobierno, fuera de la evidente política que es tratar de que todo quede más o menos atado con alambre hasta octubre. Ahora, Alejandro, ¿y qué pasa si el dólar supera el techo de la banda? Poner el mes que viene, ¿el gobierno Sí. cuenta con los dólares para poder volver a pisarlo? Y ahí entras en un juego de confianza y desconfianza. Yo creo que, a ver, si es un test donde la demanda de dólares se mantiene más o menos en los niveles actuales, creo que el gobierno, aún con reservas negativas, podría, digamos, aguantar, y de hecho tuvo 2 o 3 cosas a favor en este sentido. En primer lugar, que la economía desacelerada por primera vez hizo caer el nivel de las importaciones, y eso de alguna manera ayuda, y que los precios de la energía se recuperaron, por eso también el último mes, o sea, el saldo de balance comercial mejoró. Pero de nuevo, no entendemos que haya una constelación de factores a favor, muchos de los cuales el gobierno no controla, para ver realmente hasta dónde puede llegar la demanda de personas. Una pista o un dato: ya tenemos datos de 2 meses, digamos, de fin del cepo a personas, y ya la demanda de dólares por compra de dólares de personas físicas superó holgadamente los 5.300 millones de dólares. Si uno toma estos valores en 2 meses, esto supera la fuga de la época de Macri, sí, que en todo su periodo llegó a 87.000 millones de dólares. Entonces, cuando uno ve estos números, cuando uno ve la dinámica, cuando uno ve un gobierno que profundiza esta orientación de política, que está agravando un déficit externo, que lo dice desde la heterodoxia hasta la ortodoxia, y lo puso muy clarito en el documento de sector externo, el FMI, bueno, eso genera preocupación, porque, a ver, yo creo que le van a dar al gobierno el desembolso de 2.000 millones de dólares, pero evidentemente se le está acortando la mecha al gobierno, no va a poder por mucho tiempo más pisar el dólar, no acumular reservas. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Si todos pensamos, suponete que el gobierno llega hasta octubre, pero que en noviembre o diciembre algo tiene que pasar, y empieza a la gente a cubrirse, los importadores a sobreestoquear, a la gente a comprar más dólares, y entonces eso te adelanta a ese futuro, te genera una presión que ahí sí el gobierno tendría, sin acceso al mercado de crédito internacional, el poder de fuego necesario para bancarse una presión que, si aumenta, no la va a poder bancar. Te mando un abrazo, Alejandro, gracias. Bueno, un abrazo para vos. Un abrazo Buen grande. día. Alejandro Banoli es economista y fue presidente del Banco Central.